Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Hoy vamos a ver un nuevo tema que se titula La importancia de descender de donde te encuentras. Es un tema, o sea, es un nombre muy largo, pero de eso vamos a hablar. Y nos vamos a basar del libro de Éxodo, capítulo 3, los versículos 7 y 8, que dice: Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Aquí la palabra exactores significa opresores, personas que oprimen a otras personas. Como estuvo el pueblo de Israel, fue oprimido, ¿verdad?, por los egipcios. Pero ellos clamaron a Dios, a Jehová, y dice la Biblia que Él los escuchó. Y aquí quiero resaltar la palabra: Él descendió del cielo especialmente para librar a su pueblo. Entonces, la palabra descender significa pasar de un nivel alto a un nivel bajo. Y quiero decirle que eso es lo que menos quiere hacer el hombre, el ser humano. Al ser humano no le gusta bajar de niveles. Al contrario, le encanta subir, subir y subir. Siempre estar en alto. Ahora, ¿por qué es necesario descender de donde nos encontremos? O de donde nos encontramos. Miren, Dios descendió de su gloria, dejó su trono y todo lo que en el cielo hay. En este caso, ¿verdad?, según el texto, para librar a su pueblo. Pero también en otra ocasión lo hizo para salvar a una humanidad perdida que somos nosotros. Y esa es la pregunta que siempre se ha hecho: ¿por qué lo hizo? Bien pudo haber dicho Dios: no necesito bajar mi nivel de Dios. Él estaba en su nivel de Dios, el Todopoderoso. ¿Por qué tuvo que bajar de nivel? Y sobre todo por algo que no valía la pena. Nosotros no valíamos la pena. En Isaías dice que nosotros éramos una llaga podrida. Dice que desde la planta de nuestros pies hasta nuestra cabeza todo estaba podrido, pues. Entonces nunca valimos la pena. Sin embargo, Dios lo hizo. Lo hizo simplemente por amor. ¿Por qué? Por amor. Porque Dios es amor. Y la intención del amor siempre será hacer el bien. Miren, el descenso de Dios benefició a millones de personas, porque somos millones que hoy en día hemos obtenido la salvación a través de Jesús. Gloria al Señor. Por eso, si el amor es hacer el bien, entonces toda persona que no puede hacer el bien a nadie, entonces no tiene amor. Sí, hay personas que no, hay padres que no hacen bien ni siquiera a sus hijos, y los hijos a los padres. Hay personas que no hacen bien ni a sus amistades, a sus vecinos. No les gusta hacer el bien. En su trabajo, menos. Y hoy vamos a ver quiénes descendieron y quiénes no. Porque de todo hay en la Biblia, eso sí. Y vamos a ver las consecuencias también, y en una forma rápida. El primer personaje fue Moisés. No vamos a leer muchos textos ¿verdad?, porque lleva mucho tiempo, pero ese se encuentra en Éxodo capítulo 19, relata la historia. Cuando Moisés estuvo con Dios en el monte Sinaí, estuvo durante 40 días y 40 noches. Bueno, eso fue para darle los 10 mandamientos. Pero tanta fue la cercanía de la presencia de Dios con Moisés, que cuando descendió, porque la Biblia dice claramente que él descendió del monte, y cuando él descendió dice que su rostro brillaba, de tal forma que hasta se tenía que poner un velo. ¿Qué bajó a hacer?
bueno, a darle los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Es posible que Moisés ya no quería bajar del monte, ahí de donde se encontraba. Imagínense, ¿quién quiere salir de la presencia de Dios? Nadie. Si aquí nosotros cuando le adoramos y cuando Dios deja sentir su presencia, qué hermoso es. Yo me gozo, yo me maravilla y no quisiéramos, ¿verdad?, que esa presencia se vaya de nosotros. Ahora imagínense Moisés que estuvo hablando con Dios directamente. Por eso cada que leo esta historia, cuando la estudio, siempre hasta cierro mis ojos imaginándome a un Moisés renuente que ya se quería quedar ahí en la presencia de Dios. Es más, tardó muchos días, 40 días y 40 noches. Él ya no quería retornar, ya no quería bajar de ahí, pero tuvo que hacerlo. Entonces, imagínense, Moisés, después de estar en la presencia de Dios, terminó en el desierto, conduciendo a un pueblo, a su pueblo. Y ojalá que este pueblo hubiera sido un pueblo bueno, no, era un pueblo malo, rebelde, duro de servir, dice la palabra. Así terminó este varón, tuvo que descender. Y esto nos enseña que muchas veces se tiene que cambiar los niveles o posturas que Dios nos ha dado. Imagínense, después de estar en un gran nivel, Moisés tuvo que descender para hacer otra cosa. Es que a veces nosotros queremos nada más estar en una sola cosa. Y a veces Dios quiere que bajemos de ahí, de donde estamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor somos más bendición en otro lugar o en otro oficio, vamos a decir. Gloria a Dios. Bien, el segundo personaje fue Pedro. Eso está en Mateo 14:29. Ahí relata la historia cuando Pedro descendió de la barca. Estaba en su barca, pero tuvo que descender para caminar sobre el mar. Casi la mayoría sabemos esta historia. Y sabemos también que por quitar la mirada de Jesús, él comenzó a hundirse. Entonces aquí podemos decir que Pedro descendió de la barca para enfrentarse con una situación difícil. Si Pedro nunca se hubiera bajado de su barca, es verdad que nunca hubiera sentido la sensación de miedo, pero tampoco hubiera comprobado que sí podía realizar otras cosas increíbles o insólitas, como el caminar sobre las aguas, por ejemplo. Nunca lo hubiera comprobado que sí pudo hacerlo, que sí lo podía hacer. Y eso muchas veces pasa con nosotros, que nos acostumbramos a estar muy confortables en una sola cosa y no hacemos nada para hacer nuevos cambios. Somos muy conformistas. Y miren lo que dice Romanos 12:1. Pablo lo enseñó. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí vemos que no debemos ser conformistas en lo que hacemos, sino irnos renovando, o en otras palabras, irnos actualizando. Aquí dice claramente, no os conforméis, sino Pablo dice, renuévate, actualízate, para que así vas a comprobar si esa es la voluntad de Dios, si lo que estás haciendo es agradable y es perfecta. Entonces, Pablo nos insta, ¿verdad?, a que obtengamos nuevos cambios. Y estoy hablando en todos los aspectos. Y si nos vamos a los cristianos, para servir al Señor, tenemos que actualizarnos,
No debemos conformarnos y estabilizarnos nada más en una sola cosa. Por ejemplo, Pedro no se quedó en su barquita, ¿verdad? Solo para admirar la naturaleza, el mar. Ay, qué bonito. Ay, sí, los pajaritos. Y que ahí nada más desde su barca estuviera admirando. No, ahí no se quedó Pedro, sino que tuvo que bajar de su barca para conocer otras cosas y para comprobar sus capacidades que Dios le otorgó. Dios nos ha dado muchas capacidades, muchos dones, pero como somos conformistas, a lo mejor sabemos hacer otras cosas, incluso hasta mejores de lo que ya lo estamos haciendo o estamos en otra cosa. Pero como no nos gusta actualizarnos, no nos gusta, ya, pero es que ese cargo es alto, o sea, es alto, no queremos bajar, no queremos descender. ¿Y qué tal en lo que está más bajo lo vas a hacer mucho mejor? Y de esa forma podemos agradar aún más a Dios. Por eso es la invitación, es la importancia de descender, de bajar. No nos quedemos nada más en un solo lugar que porque, pues así, que acá, yo estoy aquí, estoy muy bien. Es necesario, estamos viendo con los ejemplos, ¿verdad? La gente que sí logró bajar y descubrió nuevas cosas. Gloria al Señor. Ahora, también hubieron personas que no quisieron descender. Y bueno, hay varias, pero nada más quiero ocupar una. Yo no sé cuántos conocen la historia de el rico y Lázaro. Este hombre, pues, era rico, ¿no? No dice cómo se llamaba, pero el pobre sí se llamaba Lázaro. Está en Lucas capítulo 16, del 19 en adelante. Ahí relata toda la historia, pero la historia trata de que este hombre rico vestía de púrpura, de lino fino, y todos los días hacía banquete con esplendidez. O sea que no solamente hacía banquete cada domingo, cada semana, cada mes, no, dice todos los días. O sea, él comía vestía muy bien y comía muy bien. O sea, él siempre estuvo en su nivel de rico. Y dice la historia que mientras este rico comía su banquete, Lázaro, el mendigo, se ponía en su puerta, ahí en la puerta del rico, para poder alcanzar algunas migajas que caían de la mesa del rico. Si esto relata la Biblia, eso significa que el rico está comiendo y está viendo al pobre, pero nunca tuvo esa de tener el corazón, ¿verdad? O sea, como comer solo, sino que nunca lo invitó, vamos. Y ahí nada más él se conformó, se le caía algunas cositas, ¿verdad? De la comida. Pues Lázaro lo recogía para comer. O sea, ese hombre pobre comía de las migajas de un rico. Entonces vemos que aquí este rico vivió en su nivel de rico, en su confort, en un confort económico, sin nunca mirar hacia abajo. O sea, la necesidad que tenía Lázaro. O sea, él no quiso descender de su nivel económico. Él nunca quiso descender del lugar de donde él se encontraba. Y quizás muchas veces también nosotros hemos hecho lo mismo, o a lo mejor lo podemos hacer. ¿Cuánta gente nos rodea y vemos sus necesidades que muchas veces son mayores que las nuestras y no hacemos nada? ¿No le ha pasado eso? Nunca pensamos en esas personas. Es posible que también nos guste estar en nuestro confort diciendo, pues que a mí no me haga falta nada y pues qué me importan los demás. Quizás esto sea el pensamiento de mucha gente. Pero hoy Dios nos dice, desciende, bájate y mira a tu alrededor.
Hay mucha gente que necesita algo de nosotros. Miren, la Biblia relata la historia de un hombre que él sí descendió y por mandato de Jesús. Este hombre se llamaba Zaqueo. Está en Lucas 19 esta historia. Este era un hombre rico también, nada más que se volvió rico a través de él era un hombre tramposo, era un estafador y por eso se volvió rico. Sabía de Jesús, pero no conocía a Jesús. Pero un día se enteró que Jesús iba a pasar en cierto lugar. Entonces él dijo, hoy voy a aprovechar a conocer a ese tal Jesús. Pero dice la Biblia que como este hombre era muy chaparrito y sabía que cada vez que Jesús salía, por eso no lo conocía, porque como siempre salía con una gran multitud, tapaban a Jesús. Entonces, pero se le prendió el foco y dice la Biblia que él se subió en un árbol para ver cuando pasara Jesús y conocer a Jesús. Y sí, dice que cuando pasó Jesús, Jesús miró hacia arriba, o sea, ahí donde estaba Zaqueo en el árbol, y miró a Zaqueo. Y le dijo Jesús, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y dice la historia que Zaqueo descendió y muy contento, bueno, pues llegó a su casa. Y dice ahí que cuando estuvo delante de Jesús, este hombre rico le dijo, Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Miren nada más. El Señor le mandó a que descendiera y no solamente descendió del árbol, sino descendió de su nivel de rico. Quizás antes ni miraba a un pobre y no le interesaba saber si habían pobres, pero ahora ofreció la mitad de sus bienes para los pobres. Y no solamente a los pobres, sino ofreció devolverle a los que le había robado. Si alguno es defraudado, dice, se lo devuelvo cuadruplicado todavía. Entonces aquí estamos viendo que este hombre sí obedeció al mandato de Jesús y descendió de su nivel de rico para acordarse de los pobres, ¿sí? Y de la gente que le había causado daño. Pues eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermano y hermana que me estás escuchando. Que descendamos del lugar o nivel que Dios nos ha puesto y podamos ser bendición a otros. Gloria al Señor. Si alguien dice, pero yo no soy rico, yo no soy rica, pues yo tampoco. Pero no importa que no seamos ricos, también podemos ser un puente de bendición a otros con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha bendecido. Gloria al Señor. Ahora, en una forma rápida, porque aquí voy a finalizar, voy a concluir. ¿Qué sucede con las personas que no quieren descender? Porque hay personas que, así como el rico, que no quieren descender, que viven en su soberbia, en su arrogancia. Y no me refiero a los paganos, no, a los que dicen que son cristianos y que son líderes. Miren, primeramente les voy a leer un pasaje bíblico y después les voy a mostrar un ejemplo que la Biblia menciona, porque las personas que no se quieren doblegar o descender de su nivel donde se encuentran, miren lo que Dios hace, los humilla. En Abdías, versículos 3 y 4 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Y hay otros textos semejantes
que Dios dice que si tú estás ahí muy altivo y con tu soberbia o arrogante, dice que Dios los humilla. Y la Biblia relata la historia de un rey llamado Nabucodonosor. Eso está en Daniel 5:20. Esta historia se trata de un rey muy soberbio, muy altivo, que se creía. Es más, bueno, nuestra Biblia relata una historia formal de arrogancia, pero hay otro libro donde termina de relatar la historia de este rey. Es un libro llamado Hazer. Yo no sé cuántos han escuchado de este libro. En otra ocasión vamos a hablar de este libro, que la Biblia lo menciona, pero es un libro en sí. Y ahí en el libro de Hazer hay muchas historias completas, como por ejemplo la vida de Nabucodonosor. Y en ese libro de Hazer, yo lo estoy estudiando, dice que Nabucodonosor llegó a ser como más bien dicho, fue un anticristo, porque él, de tanta soberbia que tuvo, llegó a creerse que era Dios. Y ahí en ese libro dice que mandó a que le adoraran como Dios. De verdad. Sí creo esta historia porque aquí en Daniel dice que era muy altivo, se creía pues. Entonces Dios lo humilló. Ahora, ¿cómo lo humilló? Aquí lo relata en Daniel. Que Dios lo terminó convirtiendo en una bestia, en un animal de verdad. Bueno, no animal de 4 patas, ¿verdad? Pero sí en su conducta. Este rey terminó en un potrero, viviendo en un potrero, de verdad. Sí, léanlo en el libro de Daniel, en el capítulo 5, ahí relata la historia. Lo humilló, o sea, y ahí estuvo en el potrero con los animales, comiendo paja, comiendo hierba. Le creció el pelo, le creció la barba, le crecieron las uñas, dice que como aves de rapiña. Imagínense, se quedó deformado. Yo no sé si era guapo, pero era rey. Imagínense, después de vestirse con todo de gala, con sus ropas reales, terminó en un potrero y semejante a un animal. Pues así lo humilló Dios. ¿Cuándo terminó eso? Cuando reconoció a Dios. Que Dios es Dios aquí en la tierra, en el cielo y en todo lugar. Gloria al Señor. Y sí terminó humillándose él delante de Dios. Y eso es lo que hace con todo aquel hombre o mujer que vive en su soberbia, que quiera estar en su nivel pues en el nivel donde se encuentre. Yo conozco mucha gente arrogante. Yo tuve la oportunidad de escuchar a un pastor que estaba hablando con otras personas, como que discutiendo, ¿no? Y escuché que dijo, yo soy la autoridad máxima. Bueno, yo me quedé así, no le dije nada porque estaba bravo en ese momento. Pero realmente hay personas, hay líderes que se creen lo máximo. Se adueñan de su iglesia, se adueñan de los púlpitos. Y ahí nadie, que sirvan en otra cosa, pero ahí en el púlpito solamente ellos. Se creen dioses, se creen dueños de todo. Es verdad que los líderes tienen su autoridad y hay que respetarlos. Yo voy de acuerdo en respetarlos, pero de que sean la autoridad máxima, eso no es. La autoridad máxima es Dios. Ellos tienen una autoridad, pero su autoridad proviene de arriba, como todos nosotros. Entonces ahí me doy cuenta, he comprobado que sí existen cristianos, líderes, que tienen una soberbia tremenda. Y ahí viven en su soberbia. ¿Y cómo bajarlos de ahí? No se bajan. Bueno, pues van a terminar como Nabucodonosor, humillados, porque Dios dice que Él al humilde lo enaltece, pero al soberbio lo humilla. Bien, hemos terminado. Espero que se haya aprendido algo, ¿verdad? Yo los invito a que se suscriban a mi canal y los espero en el siguiente video. Que Dios los bendiga.